Vale, bien, antes de empezar vamos a comprobar a que hay audio y vídeo todo correcto. Si me podéis confirmar, por favor. Sí, Paul, se escucha todo bien. Vale, genial, perfecto. Gracias, Alexis. Venga, pues vamos para allí entonces. Bueno, pues bienvenidos a este inicio y presentación del módulo de trading institucional Scalp and Day Trading. Vamos a hablar hoy del temario del módulo. Vamos a hacer un resumen, una presentación de lo que vamos a ver en las siguientes 12 clases de la que se va a componer este módulo, es decir, 3 meses a través de la academia online. Son 12 clases de 1 hora. Si es necesario extendernos alguna clase más, pues no lo descarto, por si te quedan algunas consultas, algunas dudas. Y como siempre sabéis que esto es un espacio en donde vamos a resolver todas las dudas que tengáis. Sabéis que siempre me podéis a poder enviar vuestros ejercicios en tradingforexsp@gmail.com. Yo estaré encantado de responderos tanto por correo electrónico como luego aquí en las clases en directo lo estaremos viendo. Bien, chicos, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes clases? Vamos a hacer un pequeño resumen y a medida que vamos explicando qué es lo que va a haber dentro de estas clases, lo voy a ir explicando en la acción del precio para que vayamos entendiendo y vayamos viendo cómo va a funcionar este módulo. Bueno, vamos allá. Aquí tenéis este PDF que lo tenéis disponible a través de Telegram, que os lo he puesto. Luego, esto, si lo necesitáis, me lo podéis escribir por correo electrónico, os lo paso, no hay ningún problema. Y bueno, en las siguientes clases vamos a estudiar una de las operativas, y atención, digo, más arriesgadas y que conlleva un amplio conocimiento de trading institucional. Todo lo que sea scalp es altamente arriesgado, luego explicaremos por qué, tiene su lógica y coherencia y lógicamente estamos muy expuestos a la volatilidad del mercado. Sí que bien es cierto que para aquellos traders que son más intranquilos, más nerviosos, es un tipo de trading que quizá os puede gustar, pero tengo que advertir que es de lo más arriesgado que hay, debido a que el scalping se sitúa con unos stop loss bastante reducidos y unos beneficios también muy reducidos. Cuando hablamos del scalp podemos estar hablando que esos ratios de riesgo-beneficio que vamos buscando habitualmente suelen desaparecer. Con ratios 1 a 1 ya podemos tener, lógicamente, para tener ratios 1 a 1 debemos tener una operativa con un mayor porcentaje de aciertos que de pérdidas. Y de eso se trata este módulo, es de perfeccionar en pequeños time frames cómo podemos ejecutar entradas, en qué momentos son las mejores entradas, cuándo, qué día, etcétera, etcétera. Entonces, que quede muy claro que es una de las operativas más arriesgada que hay. Si eres un trader principiante y estás viendo esta clase, estás viendo este módulo, debo advertirte sobre todo que es muy arriesgado. Lógicamente, un stop loss de 3, 4, 5 o 10 pips, estamos totalmente expuestos a la volatilidad del mercado y cuando hablo volatilidad no tiene por qué ser una noticia, simplemente el hecho de la volatilidad habitual del mercado. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el New Zealand Dollar. Aquí arriba podéis ver que yo tengo un medidor del ADR. El ADR es el promedio de pips que se mueve. Hoy se ha movido 82 puntos, en los últimos 5 días 74, los 10 76 y los últimos 20 un promedio de 76 pips por día. Si estamos hablando que vamos a escalpear con un promedio, pongamos, de 10 pips de stop loss, estamos hablando que estamos con un stop loss de una séptima parte de la volatilidad habitual del activo, lo cual estamos súper expuestos. Es muy importante que de esto seamos conscientes a la hora de elegir nuestro tipo de trading, porque lógicamente también nuestro tipo de operativa tiene que ser acorde a nuestra personalidad, con lo que nos sentamos más cómodos. Por eso es muy importante esta advertencia que se trata de un trading bastante, ¿cómo decirlo? Intranquilo, bastante nervioso. El que es una de las ventajas que sí ofrece este tipo de trading es que hay oportunidades a cada hora, prácticamente, a cada hora vas a encontrar una oportunidad, pero luego veremos que no es recomendable tampoco trabajar con un gran volumen de activos. En el caso del scalping es mucho mejor trabajar con 1, 2, 3 activos máximo en el cual podamos conocer, familiarizarnos y podamos observar con muchísima atención y concentrarnos en esos 1, 2, 3 activos como mucho, ya que si no vamos a dispersar mucho nuestra atención y el scalping, al tratarse de temporalidades
volatilidades bajas, en donde ocurre todo tan rápido, a la hora de analizar tenemos que ser realmente ágiles, lo cual tenemos que tener mucha experiencia y mucha práctica. No me voy a cansar de decirlo, porque prefiero advertir que es peligroso que es fácil. De fácil, nada. Es más fácil una operativa intradía y mucho más fácil una operativa swing trading, que es el módulo que habíamos hecho anteriormente. Bueno, y en especial la gestión de riesgo y el plain day trading es crucial dentro del mundo del scalp o del day trading. Para este tipo de operativa debes estar dispuesto a asumir un gran porcentaje de pérdidas y necesitarás por obligación un horario de trading al que puedas prestar dedicación. No solo se trata de una operativa en la cual debas estar pendiente de la pantalla, el teléfono móvil poco te va a servir porque es poco ágil. Siempre voy a recomendar el ordenador o un portátil, o si son con 3 pantallas, mejor, como yo utilizo. Y debes asumir que es una operativa en la cual vas a tener un mayor número de pérdidas, lógicamente porque vas a tener seguramente un mayor número de operaciones. Muy importante la gestión de riesgo, muy importante. Nunca creas que porque vas a utilizar pocos pips de riesgo vas a poder apalancarte o sobrelotearte, operar con un lotaje mayor del que deberías. Es más, la gestión de riesgo en el caso del scalping, yo prefiero reducirla al máximo. Es decir, si estás habituado a trabajar, vamos, con el 1%, yo a día de hoy lo veo exagerado, trabajar un 1% de la cuenta, un 0,5, un 0,25, reduce todavía aún más ¿cómo se llama? Ese lotaje que vas a utilizar, porque lógicamente vas a estar mucho más expuesto a la volatilidad del mercado y tienes que asumir que van a haber mayor número de pérdidas que un day trading. Un day trading, si pones un stop loss de 20 o 30 puntos, o pongamos 35, piensa que estás expuesto la mitad de la volatilidad del mercado que estábamos viendo en el New Zealand Cat, que tenía un ADR de unos 70 puntos en el último mes. ¿Vale? Esto tenemos que ser conscientes porque tenemos que ir encajando todas las piezas. Este realmente es un puzzle muy pequeño con muchas piezas y que tenemos que encajarlas muy bien. Los puntos de entrada para las operaciones vendrán definidos por los POI decisionales, conociendo el bias diario correcto. Lógicamente aquí va a ser fundamental conocer el bias diario, luego veremos a lo largo de las clases cómo lo vamos a identificar. Operando en la sesión de mercado de Londres o New York, que es las que principalmente yo recomiendo. Asia se puede operar Asia, pero aquí en este módulo vamos a hablar principalmente de las sesiones de Londres y de New York, ya que Asia nos va a servir siempre como base y como pista del CBDR o el bias que nos puede dejar el precio, o dónde van a estar las manipulaciones en los open y hacia dónde se dirige el precio tras la apertura de mercado y tras realizar esa manipulación, buscando el power of free, buscando ese bias, la dirección del bias diario, y lógicamente aplicando la PDA Array Matrix, o en este caso vamos a trabajar lo que es la Toolbox, que esto ya lo veremos más adelante. Este tipo de operativa no la recomiendo, y si no me voy a cansar de insistirme, para traders iniciados o principiantes, pero nunca descartes conocer lo que ocurre en temporalidades pequeñas, ya que podrán darte buenas entradas para temporalidades macro. ¿Vale? Esto no quiere decir que tengamos que, o sea, es decir, si estás en este módulo, es un trader principiante, fantástico, adelante, aprende, porque vas a aprender muchísimo, pero no te recomiendo la operativa, prefiero que lleves una operativa intradía o más swing trading, pero sí que te va a servir para ejecutar entradas bastante precisas, pero no es necesario que vayas a utilizar el stop loss del scalping, ¿eh? Puedes ir a utilizar el stop loss de un day trading, por ejemplo. Lo ideal para este tipo de operativa es elegir uno o dos pares con cierta volatilidad dentro de activos majors, es decir, como el euro dólar, el libra dólar, el S&P 500, un índice mayor, el DAX, oro o similares, aquellos que tengan un split inexistente o muy reducido. Lógicamente, no te metas en un exótico, yo qué sé, por decirte el USD SEC, ¿vale? Por decir algo, o el USAR, por ejemplo, por decir uno, en el cual la mayoría de los brokers ya tienen un split que vas condicionado como mínimo a 10 pips de spread, o como poco 5, si lo que estamos buscando son movimientos de 10, 15 o 20 puntos. Lógicamente esto se descarta totalmente. Parece obvio, pero debo decirlo, ¿no? Porque a veces esto no se tiene en cuenta. Así pues,
Poquitos pares, muy concentrados en ellos, siempre en mayors, con cierta volatilidad, no exagerada. También el oro os recomiendo que si no tenéis experiencia, no os metáis en el oro. Sí que el oro mueve muchísimo, pero el oro es un activo muy, muy especial, muy especial. Sí que es verdad que mueve mucho, pero también tumba muchas cuentas y lo sé por experiencia y por experiencia de otros traders. Bueno, vamos a ver el índice de contenidos del temario. Vamos primero, esta clase es como introducción, gestión de riesgo, bias diario, horarios de trading y tiempos de velas, order block reaction, bloques decisionales, breaker block, flips, liquidity runs, smart money tools, OSOC daily mitigation, toolbox, resumen y conclusiones. Son estas 12 clases sin contar la introducción. Cada clase vamos a hablar de estos temas. Si queréis en algún momento que yo pare, me lo decís. Bueno, vamos con la primera, vamos a explicar de qué va a tratar la clase de gestión de riesgo, así por encima, lógicamente luego va a haber cada clase explicada en concreto. Y es que la gestión de riesgo es fundamental en el trading a corto plazo y en especial llevar un plan de trading, súper importante, que también hablaremos dentro de esta clase. Debemos ser conscientes que buscamos recorridos cortos que nos proporcionen pequeños beneficios por operación. Y debo decir algo, y es que muchas veces aquellos que hacen scalping o que se introducen al scalping o que no tienen experiencia en el scalping, la mayoría de las veces, ¿qué ocurre? Intentan scalpear, pero no acaban cerrando la operación. Y es que tenemos que ser conscientes que si yo utilizo un scalp en el cual yo me muevo un stop loss de 10 pips, ratio 1-1, tienen que ser 10 pips de take profit, pongamos 15, pongamos 20, un ratio 2-1 es fabuloso para un scalping, pero muchas veces intentan buscar, venga, ese recorrido largo, ese recorrido largo, ese recorrido largo, y al final, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos? Que varias cosas. Una, en el mejor de los casos, te sale bien la jugada, el precio nunca retrocede, nunca se mueve más allá de tu posición de stop loss y coges una operación muy larga. Esto es lo que yo le llamo la flauta, ¿no? Que en muchas ocasiones nosotros cortamos parciales, dejamos un 10, un 20% de la operación y a ver hasta dónde nos lleva si el análisis macro es la dirección que nosotros estamos tomando para esa operativa de scalp, ya con un bias semanal o un bias mensual. Pero lo que ocurre en muchos trades es que no cierran al final del día, no cierran el scalping, meten un break-even y acaba dando el break-even, no cierran esa operación. ¿Qué ocurre? Que es fácil trabajar un scalp si le metes 6, 7 pips de, pongamos 7, de stop loss y se te va a 21 pips, aquí tenemos que cerrar. Y tenemos que ceñirnos a nuestro plan de trading porque 20 pips diarios, estamos hablando de 100 pips, ¿cómo se llama? 100 pips semanales. Y a una gestión, pongamos de un 0,20%, estamos hablando de muy, muy buen porcentaje a final de mes. Luego esto lo voy a comentar en este mismo párrafo. Un ratio 1-1 en scalping es adecuado. No os asustéis. Sé que siempre se ha escuchado que en el trading institucional siempre se va a buscar ratios de estos de 1,3, 1,10, 1,20, 1,400, lo que queráis, ¿vale? Pero en el scalping tenemos que tener un mayor ratio de acierto, tenemos que conformarnos con ratios 1-1, ¿vale? No es un mal ratio si tenemos un alto porcentaje de acierto. Y estos ratios 1-1, veréis cómo luego voy a explicar cómo se consiguen, porque veremos más adelante en los bloques de órdenes o los decisionales o los liquidity runs, como la mayoría de las ocasiones siempre hay una reacción igual o mayor al tamaño del bloque de órdenes, lo cual prácticamente tenemos una garantía del ratio 1-1. Pero tenemos que cerrar la operación. ¿Vale? Esto tenemos que ser muy conscientes, ¿vale? Yo, por experiencia en el chat, muchos usuarios pasan la entrada prácticamente cuando el precio ha entrado, a la que recorre 10 pips el precio, otro pantallazo, y luego no se sabe nada más. ¿Y qué pasó ahí? Que el precio no dio más, ¿vale? Reacciona a un bloque de órdenes, hasta aquí llegó, buena entrada, ¿vale? Pero no se ha cerrado. Y esto es el pecado. Es ahí donde no hay ganancias. No ganas nada ejecutando una buena entrada si no cierras, ¿vale? Hay que saber cerrar la operación o al final del día o cuando cumple nuestro objetivo. Punto. Se cierra y es muy importante y veremos varios ejemplos. Mayor que las pérdidas. Vale, un ratio 1-1 en scalping es adecuado siempre y cuando nuestro ratio de acierto sea mayor que el de las pérdidas.
Por ello, el trabajo en zonas como bloques de órdenes decisionales, obtener una reacción del precio para obtener unos pocos pips, es una de las distintas fórmulas que tenemos para obtener ventaja. Por ello es importante tener un plan de trading y cumplirlo, ya que el scalping es una operativa que existen decenas o quizá cientos de operaciones diarias. Pero el cumplir nuestro objetivo diario, semanal y mensual será lo que nos haga tener a la larga buenos resultados. Tener un objetivo diario del 0,33% de la cuenta, no estoy diciendo nada exagerado, 0,33% de la cuenta, estamos hablando de que podemos hacer un par de operaciones. Vamos a redondear al 0,15%, un par de operaciones, o pongamos que hacemos tres operaciones al 0,17% aproximadamente, o al 0,20%. Vamos a redondear al 0,25, ¿vale? Tres operaciones diarias al 0,25. Fallas una, aciertas dos, ¿vale? Fallas una, aciertas dos. Nos plantamos en un 0,25 diario, ¿vale? Y no está nada mal, no está nada mal. Si tu ratio de acierto mejor aún, todavía mejor, ¿vale? Un 0,33% de la cuenta hace un 1,5 semanal y un 6% mensual. No os asustéis, un 6% mensual es muy buena cifra. Lógicamente, y esto lo he comentado alguna vez, con cuentas pequeñas de $100, lógicamente un 6% mensual, estamos hablando de $6. Dedicarle tanto tiempo para un 6% mensual en cuentas pequeñas, que son $6, es absurdo. Pero seamos realistas, por favor, el trading es esto. ¿Que hay traders que hacen un 20, un 30, un 50? Sí, hay meses muy buenos, pero también hay meses malos de pérdidas, ¿vale? Y se trata de mantener cierta estabilidad, ¿vale? Y un 6% mensual es muy buena cifra, os lo garantizo. Lógicamente, yo si me tenéis que decir qué recomiendas para una cuenta de trading y tal, ir tranquilo, $20.000. Yo os lo digo ahora, ¿vale? $20.000, una cuenta con un 6% mensual, estamos hablando de $1.200 mensuales. Y un 6% es una cifra muy, muy asequible, ¿vale? Si eres un trader extraordinario, un fuera de serie, y te vas a un promedio del 10, del 15, del 20% mensual, te doy mi enhorabuena, ¿vale? Yo no lo consigo todos los meses, yo estoy más en la cifra del 6, rodeando el 6, que en esas cifras. Es así, ¿vale? Y esta es la realidad del trading y es muy importante que seamos conscientes de ello. Una cifra nada despreciable si mantienes la consistencia en tus resultados. Bien, segunda clase sería el bias diario y esta es una de las claves del buen scalping. Conocer el bias diario hará que nuestro margen de error se reduzca considerablemente. Lógicamente, si conocemos el bias diario, más adelante lo veremos. Vamos a ver un ejemplo del New Zealand CAD. Ahora mismo es un mal ejemplo hoy, perdón, el New Zealand Dollar es un mal ejemplo porque vamos a ver la vela diaria para que veamos lo que ha ocurrido hoy. Es muy peculiar. Fijaros la vela diaria, fijaros que el precio prácticamente está en el mismo lugar que abrió. Ayer igual, pero lo normal, lo habitual, es que el precio, ¿vale?, haga estas formas, ¿vale?, de velas completas. Esto es lo habitual. Esto es lo habitual, ¿vale? Si hacéis un recuento de cuántas velas que hay el cuerpo mayor que las mechas, veréis que el porcentaje es mucho mayor que las velas pequeñas. Simplemente yo puedo tomar este tramo y yo puedo contarlas, ¿vale? Vamos a ver, mira, vamos a hacer una cosa. Estas dos, de todo este tramo que hemos dicho, desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos podemos decir estas dos, aquí hay otra, 3, aquí hay otra, 4, 5, estas están bien, 6, bien, venga, va, 7, 8, 9, unas 9 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como veis, es un mayor porcentaje el número de velas que son más bien de un cuerpo amplio que no las que acaban prácticamente en el mismo precio de apertura, es el precio de cierre. Es más habitual que ocurra lo que yo estoy diciendo que no lo otro, lo cual esto nos va a dar una ventaja en el bias diario. ¿De qué forma? Me voy a un gráfico de 15 minutos y lo vamos a ver. Si esto es la sesión asiática, ¿vale? Esto es la sesión asiática y el precio empieza a caer, en el momento que ya lleva, en este caso aquí,
por ejemplo, 37 puntos a la baja, ¿vale? Lo más normal es que a lo largo del día este bias continúe, ¿vale? A lo largo del día o a lo largo de la sesión como mínimo. Fijaros que Londres ocupa toda esta sesión. Prácticamente aquí se solapa con New York, ¿vale? Y en New York tenemos la reversal. Fijaros cómo ha ocurrido. Si no lo veis bien, puedo utilizar este indicador, ¿vale? Dark, que me va a marcar las sesiones y ahora lo vamos a ver mucho mejor, ¿vale? Yo tengo adaptado con este indicador mis sesiones de trading. Puedes ver aquí Tokio, Londres y New York. Fijaros cómo cuando se solapa Londres con New York tenemos un New York reversal, pero a lo largo de la sesión aquí es donde nosotros vamos a encontrar las oportunidades de scalping, por lo menos este bias. Cuando llegue New York, ¿vale? Esta sesión la tendremos que cerrar y tendremos que valorar la siguiente, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Fijaros que ha vuelto al precio de apertura. Toda esta línea horizontal que veis aquí discontinua es el precio de apertura, es decir, el precio abrió y cierra prácticamente, porque faltan pocas horas para el cierre del día, prácticamente se queda en el mismo punto, ¿vale? Entonces, dentro de la sesión, si conocemos ese bias, va a ser crucial poder operar de forma adecuada. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un breaker, por ejemplo, ¿vale? Bueno, dejadme que lo apunte bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un breaker, aquí prácticamente otro breaker, prácticamente, ¿vale? Y aquí ya el precio, fijaros cómo ya rompe y va al alza. Pues dentro de toda esta sesión es donde nosotros vamos a tener que estar buscando las oportunidades. No voy a entrar al detalle para esto, que para eso estarán las clases. A partir del CBDR, los precios de apertura diarios y los horarios de trading en zonas decisionales, con el bias correcto y la alineación de los bias superiores. ¿A qué me refiero con bias superiores? Me refiero a que, me voy a alejar un poco, fijaros el precio de apertura mensual y precio de apertura semanal. Lógicamente, si el precio abrió aquí, es caída. Si el precio en la semana abrió aquí, es caída. ¿Dónde está la alineación? Bueno, pues la alineación tiene que ser dentro del bias que está viendo tanto mensual como semanal. ¿La alineación correcta cuál es? Bajista. Por lo tanto, si yo bajo en temporalidades, abre la sesión, como estaba viendo aquí, y en mitad de la sesión veo que mi bias es bajista, existe esa alineación, lo cual yo voy a buscar esa alineación correcta, ¿vale? Que es lo lógico, lo normal y lo coherente. El trabajo en los flip o retrocesos del precio en un rally alcista o bajista en el bias correcto nos proporcionará los puntos de entrada a nuestras operaciones. ¿Qué es un flip? Un flip es un retroceso que no alcanza prácticamente ni un breaker ni un mitigation block. Simplemente es un flip, ¿vale? Por ejemplo, dentro de esta sesión esto podría ser un flip, porque prácticamente no acaba ni a ser un breaker block muy extraño, ¿vale? Este punto de aquí, esto es un flip, es un proceso de retroceso. Nosotros aquí, en este punto, cuando se produce este rompimiento a la baja, ¿vale? Y hay un punto decisional, es ahí donde nosotros vamos a tener que empezar a intentar trabajar esto en un marco de tiempo inferior. ¿Hacia dónde? Pues ¿qué tendríamos que buscar aquí? Pues tendríamos que buscar situando nuestra operativa, por ejemplo, si esto con stop loss muy cortito, ¿vale? Muy cortito. Ahí no me ha cambiado de color. Stop loss muy cortito. ¿Hacia dónde? Hacia un nuevo bajo. No intentemos estirar más. No es necesario. No es necesario estirar más dentro de este flip, ¿vale? Ahí lo tenemos. No es necesario. Si estoy especulando con que hubiera una operación aquí dentro y tal, ¿vale? No la ha habido, ¿eh? Ni lo sé, ¿vale? Simplemente estoy especulando, ¿vale? Pero estoy poniendo el ejemplo. Si estamos aquí en un stop loss de 4 puntos y nos vamos a 16, 4-1, cierro y hasta luego. A un 0,25 es un 1%. Día cumplido. Pero así lo digo, ¿eh? Día de trading cumplido, ¿vale? Esto es el scalping, ¿vale? Esto es el scalping. Vamos allá, siguiente clase, horarios de trading y tiempo de velas. Muy importante, ¿vale? Esto vamos, yo creo que ya lo sabéis, pero vamos a trabajarlo más en profundidad. Bien, lo ideal es trabajar las sesiones y no las aperturas. Esto tiene una lógica aplastante, y es que en la sesión el bias, digamos, digamos, tú intentas coger el rally, el bias, en la dirección del precio correcto dentro de la misma sesión.
En la apertura, ¿qué ocurre? Que suele haber las manipulaciones, pero esto veremos cuándo se puede producir una manipulación cuando hay un CBDR reducido o cuando hay un rango asiático amplio en el cual ya hay un rally, ¿vale? Esto nos permitirá operar en la dirección correcta dentro de la sesión una vez identificamos la estructura del precio en la misma. Lógicamente también buscaremos la estructura dentro de la misma sesión y los tiempos de velas, por supuesto. ¿Por qué es importante el tiempo de vela? Porque nosotros si buscamos un bloque de órdenes, vamos a poner el ejemplo, nosotros si buscamos el bloque de órdenes, vamos a poner este mismo ejemplo una y otra vez, o las veces que haga falta, ¿vale? Yo tengo esta velita blanca de aquí, me voy a acercar un poquito más para que veamos el ejemplo. Yo tengo esta velita blanca de aquí y vemos que el precio, taca, 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 sube, ¿vale? Yo no voy a ejecutar mi entrada hasta la finalización de esta vela que se ha mitigado esto, ¿vale? Una vez mitiga esto, ¿qué espero? Abre la nueva vela, ¿vale? Que es lo que hace aquí. Aquí abre la vela. Voy a ponerlo de nuevo en color negro. Apertura de vela. ¿Y qué ocurre en las velas? Al igual que en gráficos diarios. Primero una pequeña manipulación y luego, ¿vale? ¿Vale? Lógicamente, yo habré esperado a que esta vela cierre, no ejecutar mi entrada antes. Una vez cierre y vea que hace la siguiente, ¿vale? De ahí que yo podré decidir qué hago aquí, ¿vale? Si yo cojo y aquí quiero intensificar y ver qué estaba ocurriendo aquí, si queréis por curiosidad, vamos a verlo, en gráfico de un minuto, dentro de esa vela que estábamos viendo, pues prácticamente se pega un rally que es inalcanzable. Cierra, ¿vale? Y prácticamente es inalcanzable este rally. Habrá que buscar otra posible oportunidad, ¿vale? Si aquí no nos da la oportunidad, pues a buscar otra cosa, ¿vale? Una vez más, alinear las distintas herramientas que vamos conociendo a lo largo del módulo nos permitirá aumentar nuestras probabilidades de éxito. Siempre hablamos de probabilidades, ¿vale? No hablamos de promesas, hablamos de probabilidades. También veremos cómo operar los open y sus manipulaciones con quiebres de estructuras en timeframes menores. Ya explicaremos qué es esto. El tiempo de cierre de vela también es esencial en el trading a corto plazo. La finalización de una vela de time frame mayor e inicio de la nueva vela de time frame mayor para entradas sniper es necesario. Es decir, cuando cierra una vela y empieza la otra, dentro de esa vela, en un time frame mayor, están ocurriendo muchas cosas, por ejemplo, en gráfico de un minuto. Ocurren muchas cosas, que es ahí donde nosotros tenemos que ir a buscar nuestra jugada, ¿vale? Cuando alcanza el punto decisional dentro de la sesión, dentro de un bias alineado, pues ahí es donde tenemos que empezar a jugar. De ahí que, como veis, son muchas cosas, son muchos conceptos que tenemos que tener en cuenta, de ahí que no podemos operar con 10 pares. Hay que concentrarse en 1, 2, 3 máximo. 3 máximo. Bien, Order Block Reaction. Por lo general, el precio suele reaccionar a los bloques de órdenes si estos anteriormente no han sido neutralizados, son bloques frescos. Esto nos da una ventaja respecto a la operativa a corto plazo, donde podemos buscar operaciones con ratios 1-1 con alta probabilidad de éxito. En estos casos no hay que mostrarse avaricioso y cumplir el plan de trading. Veremos distintos tipos de order blocks y cuáles son los de mayor probabilidad de reacción para ser operados dentro de las sesiones. Si el mercado nos lo permite, intentaremos trabajar con ratios mayores y más favorables en nuestra operativa. Volvamos a algún ejemplo y podemos coger cualquier bloque de órdenes, una temporalidad de 15 minutos. Podemos ver prácticamente cualquier bloque de pedidos. Vamos a ver este mismo. Vamos a ver este mismo. Vemos este bloque de pedidos aquí, ¿vale? Swing low, ¿vale? Vela negativa, positiva, positiva y viene aquí una negativa, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Esperamos al cierre de esta vela. A partir de aquí, dentro de la misma sesión de New York, ¿vale? No me deja, ahí está el cierre. Dentro de la misma sesión de New York, intentamos trabajar esto, ¿vale? ¿Hacia dónde podemos trabajarlo? Por encima de este punto, por ejemplo, en esta dirección, ¿vale? Ahí tendríamos nuestro pequeño scalp, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? La reacción del order block, una reacción, ¿vale? Vemos que la mayoría de las ocasiones los bloques de órdenes existe una reacción prácticamente siempre, por pequeña que sea. Mirad este bloque de aquí, ¿vale? Como pequeña reacción, no funciona. Vamos a ver este bloque de aquí.
Esto de aquí. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Pequeña reacción, pero no funciona. Entonces nosotros vamos a sacar una ventaja estadística de esto que ocurre con los bloques de órdenes, que es el order block reaction. Es decir, buscar en ese order block el decisional más pequeño, en la temporalidad más pequeña, para reducir al máximo nuestro punto de stop loss y con un ratio 1:1 nosotros podemos aprovecharnos de ese, ¿cómo se llama? De esa reacción del order block buscando ratios 1:1, que es como muchas veces habéis visto operar a Michael, lógicamente de Inner Circle Trader, trabaja mucho en los flips este tipo de operativa y con ratios 1:1, No sé si lo habéis visto alguna vez, pero así trabaja. En estos casos no hay que mostrar, vale, si el mercado, vale, esto ya lo he leído, perdón. Vamos con los bloques decisionales, que creo que esto lo conocemos todos, que es el que yo le llamo de toda la vida el bloque parroquial, o ahora, bueno, parroquial le llamo yo, se le llama, si habéis visto el curso de trading institucional, el avanzado, no bueno, el gratuito, que también creo que lo digo, yo los llamo bloques parroquiales. En este caso, pues la gente le llama el decisional, ¿no? Quizá es más correcto, ¿no? Los bloques decisionales son aquellos que se sitúan en la posición más extrema del fractal. Suele haber una importante reacción del precio, observarlo siempre en el punto más bajo del fractal, pero no por ello significa un giro del precio inmediato en esa zona, pero sí que nos servirán para tomar posiciones de scalp e intentar posicionar una operación corta en una operación swing o intradía. Aquí sí que se puede haber un intento. Aquí sí que podemos en los bloques decisionales hacer un intento, ¿vale? Pero si tu operativa es scalp, yo recomiendo corta. Que se va, vuelva a entrar en un retroceso, ¿vale? Cuando ya lo tengas más claro el bias que ha girado realmente el precio dentro de ese fractal. Los ratios para operar estos decisionales suelen ser 1:1 con el mismo tamaño que el bloque. Es decir, del punto de entrada al stop loss hay el mismo TP. ¿Vale? Si nosotros, y esto creo que es lógico, si aquí tenemos el bloque de órdenes y nosotros, por ejemplo, si tomamos el stop loss 1 o 2 pips por debajo, ¿vale? Nosotros con ese ratio 1:1, ¿vale? Suficiente. ¿Vale? Bueno, color que sea, ¿vale? Suficiente. ¿Vale? En este caso no es un decisional, ¿eh? Esto sería más bien un flip. Esto sería más bien... Esto es lo que yo os decía, un flip, ¿vale? Que el precio no acaba de mitigar ningún decisional. Quizá aquí sí que, en este punto de aquí, pueda haber ese breaker, ¿no? Porque aquí, como vemos, no respetó esta mecha de aquí. El precio no la respetó, simplemente la violó. Y aquí es donde se produce ese flip. Esperamos al cierre, nace la nueva vela, ¿vale? Fijaros aquí lo que tenemos que hacer. Nace, swing, ahora sí. Ahora tenemos la confirmación del swing. Aquí es donde nosotros tenemos que ya intentar posicionar nuestra operativa de scalping. Aquí, ¿vale? Recorrido corto, sin buscar, sin avaricia, ¿vale? Sin avaricia, recorrido corto. Para eso tenemos que bajar a temporalidades de 1 minuto. Sí, hay que bajarlas de 1 minuto. El precio sube, retrocede aquí, pues aquí tenemos a tener que buscar algún POI, algún decisional, algo que nos haga, ¿vale? Fijaros aquí, si nos acercamos, ¿dónde está la ineficiencia que no quedó cubierta? Aquí. Aquí está la ineficiencia. ¿Veis? Fijaros la ineficiencia que se produce, retrocede, la cubre, ¿vale? Nosotros ejecutamos nuestra posición de entrada aquí, buscamos esa reacción, ¿vale? Y aquí nos tendríamos que conformar, ¿vale? Aquí nos tendríamos que conformar. Si queremos buscar este punto más alto de aquí, más que sobrados. Ya lo digo, más que sobrados. ¿Vale? Vale, listo. Esto en cuanto a los decisionales. Breaker blocks. Estos son importantísimos, tanto los breakers como los mitigation. Los vamos a trabajar mucho. ¿Por qué? Porque dentro de las sesiones de trading, estudiarlo, hacer backtest, vosotros lo podéis ver, dentro de la sesión es raro, dentro de la sesión el precio suele hacer rally, es lo general, hacer rally. Cuando me refiero a rally, que el precio tira hasta el final de la sesión, ¿vale? Y el precio raramente te suele retroceder a un decisional dentro de una misma sesión. Raramente. Lo que suele hacer son más breakers y mitigations. Y esto
porque tengo aquí el New Zealand, pero yo qué sé, el CAD Yen. Mirad, cuando coge y se pega en Asia, a mitad de Londres empieza a girar. ¿Qué ha hecho el CAD Yen? Rally, 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 rally. Como mucho, ¿qué te va a ir a buscar como mucho? ¿Vale? Este tipo de retrocesos. Son retrocesos muy cortos. Retrocesos muy cortos. Se pegan unos rallies muy importantes. Viene New York y gira. ¿Vale? Son retrocesos muy cortos. Vamos a buscar otro libra dólar. Vamos a ver otro que nos pueda dar algún ejemplo. Lo mismo. Fijaros cómo se pega el rally. Fijaros que hace open, pum, manipula un poco, no limpia hacia por encima, sino que ya desde aquí cae, ¿vale? Y prácticamente lo que va a buscar es el breaker. Prácticamente lo que va a buscar es un breaker, rally. Ya no hay más oportunidad, ¿vale? Fijaros lo que suele ocurrir dentro de las sesiones, porque lo que más se trabaja prácticamente son los breakers. No suele alcanzar decisionales. Te lo puedes quedar esperando. Ojalá te alcance un decisional, pero no suele ser el caso, ¿eh? No suele ser el caso la mayoría de las veces. Por lo tanto, vamos a ver mucho flip, mucho breaker, mucho mitigation block, ¿vale? Ojito, cuidado. Son clave en la operativa a favor de la estructura o tras realizar un liquidity run. Vale, en lo del liquidity run, esto yo creo que es esto es, vamos, es de primero de institucional cuando hace un liquidity run. Veamos, pues, algo que sea en contra. Este es difícil identificarlo uno. El franco suizo, el australiano contra el franco, a ver, New Zealand Cat. Alguno que pueda haber así, un liquidity run. Sí, por ejemplo, vamos a verlo, pero este está tomado con pinzas, también os lo digo, este está tomado con pinzas. Dejadme que os lo enseñe. Aquí tenemos este alto, ¿vale? Bajo, 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 pum, ¿vale? Esto es un liquidity run. Esto es un liquidity run, ¿vale? Y en este caso sí que no hace un breaker, sino que se va a un en este caso tenemos la suerte de que se va prácticamente a un decisional, prácticamente, ¿vale? No tengo ningún ejemplo claro, pero os lo voy a dibujar y cuando aquí hay esto, ¿vale? Y el precio viene haciendo, vamos a hacer esto, ¿cómo sería el dibujito? Así, ¿vale? Así, ahí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y se produce el liquidity run, ¿vale? Aquí. Aquí está el liquidity run, ¿vale? Entonces, por lo general, el precio lo que suele hacer cuando hay un liquidity run, ¿vale? Raro es que te haga esto. Esto también suele ser muy raro, ¿vale? Que te haga esto, suele ser muy raro. Lo más habitual es que te haga un breaker. ¿Esto qué quiere decir? Que haga así, aquí, y continúe. Esto es lo habitual. Esto es muy habitual. Pero aunque si nos pasa en el divisional, vale, perfecto, ¿vale? Esto que suele ser así, suele ser de esta manera. Porque al otro lado suele haber un bloque de reclamación también. ¿Vale? Suele haber esa pequeña reacción de engaño, te pega el liquidity run y luego lo que te suele hacer es un bloque de reclamación y esto es lo que te suele hacer, que se convierta en un breaker block. ¿Vale? No respeta este bloque, ¿vale? No respeta este bloque de aquí y esto es más habitual que ocurra cuando se producen los liquidity run, los breaker block, ¿vale? De esto también hablaremos. Este tipo de bloques de pedido son los opuestos a los decisionales, ya que en muchas ocasiones es un rally del precio, pero este no retrocede en decisionales, sino hasta mitigation o breaker blocks. Identificar estas zonas y realizar entradas tras pequeños quiebres de estos retrocesos nos permitirá trabajar con la continuidad de la estructura del precio dentro de la sesión hacia nuevos saltos hasta el punto decisional siguiente. Los liquidity runs son los que nos proporcionarán los breaker block más potentes y los que nos darán un mayor ratio riesgo-beneficio debido a la teoría de la liquidez interna y liquidez externa. La teoría de liquidez interna y liquidez externa es que se entiende que todo este proceso de aquí, que sucede esto, todo este proceso de aquí, esto es la liquidez interna hacia la liquidez externa. Lógicamente, entonces, si nosotros podemos trabajar un breaker block, debemos saber
que lo más probable es que tras tomar esta liquidez vaya a buscar la de aquí, de la liquidez interna hacia la liquidez externa. Entonces, estos, al trabajarse en un mayor extremo que un bloque de órdenes decisional, en un mayor extremo, estos son los que podemos intentar alargar en lo máximo posible. Que no lo recomiendo, si nuestra operativa es Scalp, se cierra y hasta luego, Lucas, recogemos. Y luego si aquí si se produce un flip o un mitigation block, como suele hacer muchas veces el precio, ¿vale? Yo voy a ir dibujando para que nos vayamos situando lo que puede hacer el precio, ¿vale? No va al decisional, simplemente sigue su rally, ¿vale? Y listo, ¿vale? Que esto lo vemos millones de veces, todos los días, ¿vale? Pero aquí tenemos que más o menos empezar a familiarizarnos con lo que suele hacer el precio. Ojito, mirad el New Zealand Cat como esta reacción en el Open mensual. Yo hoy lo buscaba aquí, ya lo sabéis, lo buscaba aquí en el Open semanal. No ha reaccionado. Bueno, aquí está en el semanal. Ojito que aquí puede haber buena reacción, ¿eh? Así como tip. Vale, siguiente clase, los flips. Un flip es un pequeño retroceso que hace el precio sin llegar a mitigar ningún bloque de pedidos, pero suele cubrir alguna ineficiencia que ha dejado atrás a causa de la inyección de capital o la retirada del mismo. Cuando hablamos de un flip, lo que suele hacer el precio, a ver si vemos alguno bien clarito, ¿vale? Un flip. Igual puede estar mitigando lo que yo decía. A ver, algún pequeño, algún pequeño flip. Aquí, en estos puntos de aquí, este no, porque no veo ningún fair value. A ver, alguno que yo pueda ver así claro para decirlo. ¿Vale? Mira, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este es un pequeño flip que hace que hace el precio, ¿no? En este caso sí que viene aquí a mitigar este punto de aquí y tal, pero no veo ninguno claro. Así que os pueda comentar como ejemplo, que el día de la clase sí que lo tendré más preparado el tema de los flips como ejemplo, ¿vale? Los flips del precio. No tengo ninguno así que yo os pueda representar claramente. Ahora no veo ninguno, ¿vale? Pero los flips son pequeños retrocesos que prácticamente no llevan ni a mitigar un breaker, ni un mitigation, simplemente es un pequeño retroceso que la mayoría de las veces suele estar predecido ¿cómo se llama? Una causa de una ineficiencia por la inyección o la retirada de órdenes, se genera una ineficiencia. El precio suele hacer esto, para que tengamos una idea, el precio sube de repente y de repente tenemos como tres velitas, vamos a dibujarlas, tres velitas, ¿vale? Que muchos dicen, hostia, el precio se va para abajo. No, y simplemente se pega este flip, ¿vale? Y el precio sigue al alza. Entonces, pongamos que aquí hay algo así, ¿vale? Sigue al alza y para arriba, ¿vale? Esto lo hemos visto 1 millón de veces en un montón de sitios, ¿vale? Que dices, hostia, el precio se va para abajo. No, simplemente es un flip que hace el precio. Pero aquí lo que suele ocurrir es que se ha generado una ineficiencia, ¿vale? Suele cubrir parte de esa ineficiencia, no del todo, y nosotros tenemos que identificar este flip. Y en el punto de entrada sería ahí el tema del tiempo de la vela, cuando finaliza, cuando cierra, intentar buscar ese posicionamiento dentro de aquí, dentro de este flip, ¿vale? Porque esto ocurre muchas veces, no te va un decisional, no te da un breaker, no te da nada, tú ves que el precio, tú igual aquí había un bloque de órdenes, tú ves como el precio lo estabas esperando, vamos, como agua de mayo, pero no, yo voy a esperar que me haga un cambio de estructura y me vuelva al decisional. Sí, bueno, de esto te pasa una vez de cada 100. Cuando pasa la pillas, pero si no, ¿qué haces el resto del tiempo? Bueno, pues es aquí donde entra el reconocer estos puntos, ¿no? Y muchas veces el precio se pega este rally, un poquito, un flip y para arriba. Y, oh, se me ha escapado, ¿vale? Bueno, se me ha escapado, pero bueno, puedes identificarlo y puedes intentar incorporarte en ese punto, ¿vale? Y es aquí donde nosotros vamos a trabajar y estudiarlo. Si voy muy rápido, hay algún punto que no entendáis, no hay ningún problema, pero pensar que dentro esto es la presentación y luego habrá una clase específica para cada uno de estos puntos. Estos flips se deben trabajar cuando el bias diario está bien definido
y siempre buscando la confirmación del precio para ejecutar entradas. Cuando el bias definido dentro de la misma sesión, buscando confirmación del precio es esperar al cierre, la temporalidad de la vela, y confirmación del precio es que te haga un swing o te haga una vela que ya rompa esa mini estructura del flip. Los objetivos serán la continuidad de la estructura hacia un nuevo alto, manteniendo nuestros márgenes de beneficio y siguiendo el plan de trading. Los ratios en estos casos suelen ir 1 a 1. Creo que yo en el Cat Yen estaba identificando yo ahí un flip, creo que en este punto de aquí, mirad aquí. Este era un pequeño flip. Este era un flip. Veis que esto es sesión asiática, ¿vale? Y esto es una sesión asiática en la cual no vas a esperar una manipulación. ¿Por qué? Porque el CBDR, fijaos aquí que me marca 78 pips, ¿vale? Aquí no espero una manipulación. Si fuera un rango asiático pequeño, puedo esperar que haya una acumulación, ¿vale? Pero esto no es una acumulación, esto es un pedazo de rally con una apertura, un pedazo de rally, y cuando abre, yo como mucho puedo esperar un flip. Esto es un pequeño flip, ¿vale? En donde se podría intentar escalpear. El flip, ¿qué hace? Te suele romper esto, te toma parte de esta pequeña ineficiencia que tiene aquí, ¿vale? Una vez te coge esta pequeña ineficiencia, tú lo que tienes que ir a buscar es, una vez se produce esto, esperas, cierra, tiki, 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 y aquí es donde tú tienes que empezar a buscar ese punto de entrada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tú vas a situar tu stop loss muy pequeñito, vas a buscar un pequeño ratio, ¿vale? Y listo. Y hasta luego, Lucas, ¿vale? Esto es un scalping. Esto es un scalping. Para que entendamos, ahí creo que hoy estaba viendo el flip y ahora me he acordado del Cat Yen, ¿vale? Es decir, observar que no va a ningún punto, ¿vale? No va a ningún punto, no cubre una ineficiencia, no vuelve aquí, es decir, ni siquiera dudo que tenga un 50% del, mira, pues sí, justo 50% desde este swing hasta este alto, 50%, punto de equilibrio, ¿vale? Pero bueno, esto ya es buscarle los 3 pies al gato, ¿vale? No, el FIBO no es magia. Los objetivos serán la continuidad de la estructura hacia un nuevo alto, manteniendo nuestros márgenes de beneficio y siguiendo el plan de trading. Los ratios en estos casos suelen ir al 1 a 1. Liquidity runs. Existen distintas formas de trabajar los liquidity runs. La definición del mismo es tomar liquidez por encima de viejos altos y por debajo de viejos bajos. Los liquidity runs sacan la liquidez en forma de stop loss y activen nuevas órdenes de compra o de venta para aquellos analistas que trabajan las rupturas. De ahí que la mayoría de las veces en los liquidity runs, como estaba yo explicando antes, ¿vale? Hacia el precio así, ¡pum! Liquidity run. ¿Y qué ocurre en muchas ocasiones? Que el precio simplemente hace un breaker. ¿Por qué hace un breaker? Pues os lo voy a decir, ¿vale? Si esto es aquí es donde se carga este punto, ¿no? Este es el liquidity run, por así decirlo. Aquellos que activan buy stops, perdón, sell stops, porque trabajan las rupturas, van vendidos, ¿vale? Entonces, o sea, es decir, el stop loss se lo va a comer, porque a menos que vayan alargando, como hacen muchos, ¿vale? Y los que estaban situados aquí en un bloque de órdenes, lo que busca es hacerle saltar el stop loss, lo cual ahí es donde está la liquidez que busca. ¿Por qué buscan la liquidez? Porque los creadores de mercado que lo que buscan es tener liquidez, ¿por qué siempre buscan de la más cercana a la más lejana? Porque la más lejana ya está vendida. Estos bloques de pedidos ya están vendidos a instituciones mayores. Las instituciones más pequeñas, ¿vale? La que buscan es la liquidez más inmediata y esa es la que está en el mercado spot de forma más rápida. Esa liquidez que está más cercana, es esa porque va a la más cercana, a la más lejana. ¿Vale? Los bloques de pedidos que están, yo qué sé, por decirte, en diario, yo qué sé, en este punto de aquí, esto ya está vendido prácticamente, ¿vale? Lo que el mercado spot es el que entra a mercado, ¿vale? En estos puntos de aquí, ¿vale? Y lo que busca es la liquidez más cercana porque es un cliente que le tienen que proporcionar la liquidez que te está pidiendo. Y te dice, no, yo quiero comprar los contratos aquí en este punto a este precio, ¿vale? Al 106,460 en el Cat Yen, yo lo quiero comprar a este precio, ¿vale? Pues ahí es donde van a buscar esos stop loss para ofrecer a ese cliente la liquidez que está buscando a ese precio. Entonces, ¿aquí qué hay? ¿Cuántas órdenes hay? Pues bueno, pues aquí es con lo que vamos a jugar nosotros, ¿vale? Porque ya sabemos, ya vemos en la pantalla lo que hay, ¿vale?
Un liquidity real por lo general suele estar alrededor de los 20 pips, unos pips arriba y otros abajo, dependiendo del activo y su volatilidad. Trabajar estas zonas nos proporcionan mayor ventaja en cuanto a ratio riesgo-beneficio, ya que suelen buscar un punto de equilibrio, 50% del FIBO de todo el fractal, o en la mayoría de los casos buscan la liquidez externa. Bueno, lo que estábamos diciendo, esto es fácil, ¿no? O sea, si se produce esto, pues lo que busca normalmente es un punto de equilibrio, ¿vale? Lo cual, si tú estás operando en esta zona de aquí, 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 vas a tener un buen recorrido, ¿vale? Pero por lo general lo que busca es este punto de aquí. ¿Por qué? Porque el que activa, perdón, el que activa, voy a quitar el FIBO, el que activa el sell stop, ¿dónde sitúa su stop loss? Aquí encima, ¿vale? De ahí que se dice que lo que va a buscar es la liquidez interna a la externa. Es decir, el que activa el sell stop cuando trabaja rupturas, sitúa su stop loss aquí. ¿Vale? Entonces, de ahí que viene a hacer este movimiento. Y luego, pues, igual te viene a hacer aquí, y ahora sí que te puede trabajar este decisional, y luego ahí que te sigue el precio haciendo esas estructuras, ¿no? Ahí todo el significado y todo el sentido del precio no es errático. Una vez más, vemos que disponemos de un plan de trading dependiendo de cada tipo de entrada o lectura de la acción del precio. Lectura. SMT. Las SMT o las Smart Money Tools son divergencias que se producen en la estructura del precio entre pares opuestos o parcialmente o totalmente similares. Yo ya doy por hecho a estas alturas que las SMT sabemos lo que son. Las divergencias que se muestran en las estructuras de los precios de estos activos son señal de manipulación de un activo y el otro no, lo cual la confluencia en un POI, punto de interés, nos supondrá una confirmación más para llevar a cabo nuestra operación. Usaremos algunas herramientas como indicadores para ayudarnos a comprar dichos pares y reforzar un argumento técnico más a nuestra operativa. Es un argumento técnico más, ¿vale? La suma de esos argumentos técnicos hace pues, un aumento de la probabilidad de éxito, ¿no? Voy a darme prisa porque ya queda poquito y quería presentar hoy todo él. Esta es una de las muy buenas clases que tendremos, OSOC Daily Mitigation, y esto está en el volumen 2 del libro de trading institucional, que son las mitigaciones diarias de esos bloques diarios que son frescos. OSOC Daily Mitigation, One Shot, One Kill, proviene de buscar lanzar un solo disparo, es decir, una operación dentro de un bloque diario sin mitigar, fresco, en un Open Manipulation o similar, hasta el high o low del siguiente bloque diario. Este tipo de operaciones son las que mayor ratio riesgo-beneficio nos van a proporcionar, ya que trabajaremos siempre a favor de la alineación del bias semanal y mensual. Este tipo de operaciones son las que tenemos que buscar entre los distintos activos en velas diarios. He puesto aquí. Al inicio de la sesión de Londres, lo más probable, habiendo mitigado el día anterior la vela diario. Bueno, esto ya lo veremos en profundidad, pero en los que habéis leído el volumen 2 hablo mucho de esto y aquí vamos a redefinir todavía más todo esto. Se puede dar unos pocos casos a la semana, pero bien seleccionados y trabajados son los que convertirán una operación de scalping en una operación intradía o swing trading. Ojito, cuidado, ¿eh? Aquí vamos a ver la toolbox. Os he puesto una imagen para que recordéis lo que es la toolbox. Lo que no recordéis lo vamos a recordar y lo vamos a trabajar en modo scalping. La toolbox o la caja de herramientas o lo que es la PDI Array Matrix, pero yo creé la toolbox porque tiene otros conceptos. Son distintos conceptos del trading institucional que debemos tener en cuenta y hacer checking antes de operar. Un checking, es decir, todo esto chequeado. Adelante, ¿vale? Suma de argumentos. Te dejo una imagen para que entiendas qué quiero decir. Esto lo hablaremos en las clases y siguientes páginas, aunque es algo que viene explicado en el curso de trading institucional avanzado, el curso largo, el de las 100 clases. Y por último, la última clase que tendremos será resumen y conclusiones. En esta última clase pasamos a repasar todo el contenido de todas las clases anteriores, así como la resolución de dudas y análisis en la acción del precio aplicando los conceptos aprendidos. Y ahora sí, bienvenidos al módulo de trading institucional Scalp and Day Trading. Vamos a tener mucha chicha por delante, muy concentrada. Yo, si ya digo que si da para más clases, pues haremos más clases. Intentaré acompañar cada clase con un PDF a poder ser para, bueno, pues para que tengáis esos apuntes. Y nada, bienvenidos a este nuevo módulo. Esta era la presentación para que veáis qué es lo que vamos a dar en las siguientes 12 clases, los siguientes 3 meses. Lo vamos a trabajar mucho, veremos la parte teórica, la parte práctica y, si nos permiten, parte real, operando en real. A ver qué tal se nos da aplicando todos estos conceptos, que seguro que se nos dará muy bien. Así que, chicos, espero que no es una clase, es una presentación de este módulo. Espero que os haya gustado.
Y ahora sí, como siempre, feliz trading y un besote a todos. Chao, chao.